Mi nombre es Libardo Rafael Torres Arroyo. En este momento quiero iniciar la presentación de nuestro portafolio del sistema cardiovascular y esplandología. Nuestro portafolio del sistema cardiovascular se encuentra conformado por los siguientes integrantes: María de la Luz Morales Vega, Adrián Sánchez Jiménez, Julián David Arce Bolaño, Luisa Fernanda Ramírez Caicedo y mi persona, señor Libardo Rafael Torres. Iniciando nuestro ciclo de preguntas, encontramos la pregunta de componentes de la sangre y sus funciones. Podemos determinar que la sangre se encuentra compuesta por plasma, células sanguíneas. ¿Qué es el plasma? El plasma se encuentra conformado por el 91% de agua, iones, moléculas y proteínas. Eh, ¿Qué son las células sanguíneas? Las células sanguíneas se encuentran divididas en eritrocitos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Qué son los eritrocitos? Los glóbulos rojos. ¿Qué son los leucocitos? Los leucocitos son las defensas de nuestro cuerpo. Los eritrocitos son las células que transportan sangre rica en oxígeno. Los leucocitos son las defensas de nuestro cuerpo. Son las que actúan al momento de una infección. ¿Qué son las plaquetas? Las plaquetas son las que actúan al momento de una herida o un sangrado. Ellas actúan haciendo taponamiento de esa herida para que no siga el sangrado por la herida, pues. Entonces, nuestro sistema circulatorio se encuentra compuesto por plasma y nuestras células sanguíneas, como es eritrocitos, leucocitos. Continuando con nuestro ciclo de preguntas, tenemos como que explique con sus propias palabras para qué sirve el hemograma. Bueno, digamos que el hemograma es uno de los exámenes principales al momento de uno o como paciente o un paciente ingresar a una clínica, ya que es un examen que a través del laboratorio se pueden determinar muchas falencias a nivel de nuestro sistema circulatorio. Es un examen que se hace con sangre completa, un examen, una muestra de sangre que es sin centrifugar. Es una sangre compuesta totalmente que se mete en un equipo y a través de ese equipo se puede determinar nuestros valores de leucocitos, los eritrocitos, plaquetas, hemoglobina, una serie de evidencias que se pueden obtener a través de este examen que nos ayuda a diagnosticar eh, parcialmente cómo está funcionando nuestro sistema circulatorio en ese preciso momento. ¿Para qué nos sirve? El hemograma no sirve para dar diagnóstico definitivo, por eso dejo en claro eso, no sirve para dar diagnóstico definitivo. Es un examen que nos demuestra o nos evidencia el funcionamiento de nuestro sistema circulatorio en el momento de realizar el estudio, pero no evidencia un resultado específico y total de la patología que se presenta en el momento. Me explico. Una anemia no simplemente, a pesar de que el hemograma demuestre falencias en la sangre por falta de hierro, hay otros exámenes que complementan este estudio. Entonces, el hemograma en este caso demuestra que hay alguna dificultad, una baja de plaqueta, demuestra que hay falencias en nuestro sistema circulatorio, pero no da un diagnóstico definitivo. Entonces, en este caso, para esto sirve el hemograma y también nos sirve en los casos en los que se necesita diagnóstico. Antes de comenzar con esta próxima pregunta, quisiera finalizar una pregunta que me quedó pendiente del tema pasado, de la pregunta pasada sobre el hemograma y la hemoclasificación. Entonces, decimos que el hemograma es un examen que se realiza en sangre completa para determinar irregularidades de la salud, mientras que la hemoclasificación es un examen que se realiza para determinar eh, qué tipo de sangre es el paciente, o sea, nosotros como paciente, si es A positivo o negativo, o A negativo o positivo. Entonces, esa es la diferencia
que podemos determinar que el hemograma es para determinar irregularidades de salud, cómo se encuentra nuestro sistema circulatorio en el momento, y la hemoclasificación para ver qué tipo de sangre. Continuando con nuestra próxima pregunta, pues tenemos dibujar el corazón en dos planos. Dibujar la posición del corazón en dos planos, plano transversal y plano coronal. En este caso quise traerles esta imagen para una pequeña ilustración para determinar la posición del corazón, los pulmones, las aortas descendente y ascendente. Continuando con nuestra pregunta, podemos determinar los dos planos del corazón, el plano transversal y el plano coronal. En el plano coronal nos permite ver las estructuras del corazón, que son las válvulas, aurículas, ventrículos, la vena cava superior, vena cava inferior, la aorta descendente, ascendente y venas pulmonares. En el plano transversal podemos determinar que es un plano donde nos permite ver las entradas a las válvulas, tanto la válvula aórtica, la válvula pulmonar, la válvula mitral y la válvula tricúspide. En nuestra siguiente pregunta se nos pide que realicemos un dibujo del corazón para ilustrar sus cavidades, sus válvulas y las estructuras vasculares que llegan a las aurículas y que salen de los ventrículos. Entonces, en este caso quise hacerle este pequeño dibujo donde demuestra que el corazón se irriga por la vena cava superior, es la parte azul, que es sangre poca en oxígeno. Entonces el corazón inicia su irrigación de sangre por la vena cava superior que pasa al ventrículo derecho. Una vez pasa el ventrículo derecho, le permite el paso por la válvula tricúspide a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa a la válvula pulmonar, pasa por la válvula pulmonar hacia los pulmones para hacer el intercambio gaseoso. Esa sangre que va desde la vena pulmonar hacia los pulmones va pobre en oxígeno, va a hacer el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno. Una vez permite el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno, pasa desde las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Una vez nuestra sangre está rica en oxígeno, a la aurícula izquierda le permite el paso por la válvula mitral al ventrículo izquierdo y efectivamente pasa por la válvula aorta hacia la aorta mayor, que es la encargada de distribuir la sangre por todo el cuerpo, rica en oxígeno. En nuestra siguiente pregunta se nos pide que hagamos un cuadro sinóptico con las cavidades, válvulas cardíacas, identificando el nombre de cada una, su función y relación. Bueno, como anteriormente le había explicado, el corazón pues tiene dos válvulas, cuatro válvulas, dos aurículas, dos ventrículos. La aurícula derecha, aurícula izquierda, tiene ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Y las cuatro válvulas, la válvula aorta, la válvula mitral, la válvula pulmonar y la válvula tricúspide. Son cuatro válvulas. ¿Qué función cumplen estas válvulas? Impedir que la sangre retorne nuevamente a los ventrículos o a las aurículas, una vez sean descargadas de las aurículas hacia los ventrículos y de los ventrículos hacia los lugares correspondientes. Entonces, función de la aurícula, almacenar, recibir la sangre. Y una vez viene de la cava inferior, la aurícula derecha, de la vena cava superior, la aurícula derecha la recibe, la pasa al ventrículo derecho, es expulsada a la vena arteria pulmonar para que se oxigene en los pulmones y nuevamente pase hacia a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y es expulsada hacia la arteria aorta para su distribución. Entonces, esa es la función de válvulas y ventrículos.
que su relación entre válvula, ventrículo y las válvulas es que no permite, estas válvulas no permiten que la sangre retorne nuevamente y que las válvulas permiten que la sangre siga su recorrido. En nuestra siguiente pregunta, pues se nos pide que ilustremos el corazón y donde vamos a identificar las tres capas que lo recubren. En este caso tenemos el pericardio, el miocardio y el endocardio. El pericardio es la capa que recubre y protege el corazón externo. El miocardio es todo lo que es el sistema muscular del corazón. Y el endocardio es la parte más interna del corazón. Ese es el tejido más interno del corazón. Estas son las tres capas que recubren el corazón: pericardio, miocardio. En nuestra siguiente pregunta se nos pide que expliquemos la composición y función del pericardio. Bueno, como sabemos todo, el pericardio, la función principal del pericardio es cubrir y proteger al corazón. El pericardio evita que el corazón se extienda y se llene demasiado. Le fija la posición al corazón, limita que tenga movimientos cardíacos demasiado agitados, reduce la fricción, permitiendo que el corazón funcione correctamente. Entre la composición del pericardio se encuentran dos capas muy importantes, lo que es el pericardio seroso y el pericardio fibroso. Siguiendo el orden de preguntas, se nos pide que expliquemos cuál puede ser la importancia del esqueleto fibroso del corazón y describa su composición. Como todos sabemos, el esqueleto fibroso se encuentra interno en todo lo que es el corazón, lo que permite el anclar de las válvulas. O sea, el esqueleto fibroso es el que mantiene ancladas las válvulas en su lugar y permitir que ellas no tengan movimiento y que sirve como aislante eléctrico porque, como todos sabemos, el corazón tiene unos nódulos sinusales que son nodos eléctricos, marcapasos naturales del corazón, y unas fibras de Purkinje que nos transmiten unas corrientes eléctricas que permiten que el corazón tenga su latido. Entonces, esqueleto fibroso nos sirve como aislante y a la vez sirve como. Continuando con nuestra pregunta anterior, se nos pide que expliquemos la composición del esqueleto fibroso. Bueno, el esqueleto fibroso se encuentra compuesto específicamente por colágeno, cuatro anillos y dos trígonos. Anillos fibrosos de la válvula mitral, anillo fibroso de la válvula mitrúsquide, anillo fibroso de la válvula aórtica y los trígonos derecho y trígono fibroso izquierdo. Siguiendo las preguntas, pues se nos pide que expliquemos qué son los músculos pilares o papilares. Los músculos papilares son estructuras musculares que se encuentran en los ventrículos. Son estructuras musculares que se encuentran en los ventrículos. Estas estructuras son músculos que vienen dentro del ventrículo, que vienen agarrados a la válvula y permiten que una vez la válvula abra o cierre, esta no se retraiga, sino que quede totalmente extendida para abrir y cerrar. Entonces, este músculo cumple la función de permitir de que las válvulas tengan donde ensancharse y solamente estos dos músculos se encuentran en los ventrículos derecho y izquierdo. Y le voy a dejar un pequeño ejemplo de lo que es estos músculos y dónde están. En este pequeño ejemplo quiero demostrarles lo que son los músculos pilares o papilares y de lo que les trataba de explicar, que son músculos que se encuentran específicamente en los ventrículos derecho e izquierdo y que van adheridos o van agarrados a las paredes de estos músculos, lo cual permite de que los válvulas tengan soporte, tengan agarre, tengan fijación y que estas válvulas al momento de abrirse para expulsar la sangre de las aurículas hacia los ventrículos y de los ventrículos hacia otros lugares o hacia las otras aurículas o válvulas,
no se desprendan de su lugar de fijación. Entonces, le dejo este pequeño ejemplo de cómo van agredidos y qué son los músculos. Buenas tardes, mi nombre es Libato Rafael Torres Arroyo. En este momento quiero iniciar la presentación de nuevo. Hola, mi nombre es María Morales y hoy vengo a hablarles del corazón, la circulación y temas relacionados. Primero empecemos con la circulación pulmonar y la sistémica. La circulación pulmonar también se llama menor porque es más corta. Aquí principalmente el protagonista es el ventrículo derecho, que manda la sangre sin oxígeno a los pulmones por medio de las arterias pulmonares. Allá en los alvéolos, la sangre suelta el dióxido de carbono y agarra el oxígeno. Luego, ya cargada de oxígeno, regresa al corazón con las venas pulmonares directo a la aurícula izquierda. En cambio, la circulación sistémica o mayor es más larga. Empieza en el ventrículo izquierdo, que bombea sangre con oxígeno por la aorta y la manda a todo el cuerpo, cerebro, músculos y piel. Allá en los tejidos, la sangre entrega el oxígeno y recoge lo que no sirve, el dióxido de carbono, desechos. Esa sangre desoxigenada regresa al corazón por las venas grandes como la vena cava y llega a la aurícula derecha. A continuación en la pantalla vemos este dibujo en donde se pueden ver las principales arterias y venas que llegan al corazón. Por ejemplo, están las arterias coronarias que nacen de la aorta y llevan sangre al músculo cardíaco. También vemos las venas cardíacas que recogen la sangre ya usada y la llevan al seno coronario para que regrese a su ciclo. Ahora hablemos del infarto de miocardio. Un infarto ocurre cuando una arteria coronaria se tapa, normalmente por un coágulo. Eso hace que una parte del corazón se quede sin oxígeno y, por ejemplo, como una planta sin agua empieza a morir. En realidad duele mucho, es como si aplastara el pecho y puede doler hasta el brazo o la mandíbula. Para detectar esto a tiempo usamos un EKG o un electrocardiograma. Es como si leyera la electricidad del corazón. Si hay algo raro como una onda T invertida o un segmento CT elevado, es señal de que el corazón está sufriendo. Gracias a esto se puede detectar dónde está el daño y qué tan grave es. Ahora, hablemos de la diferencia entre ciclo y gasto cardíaco. La diferencia es básicamente que el ciclo es un evento, cada latido, y el gasto es el resultado total de varios latidos. Ahora, aquí les muestro un dibujo con el recorrido de la arteria aorta. Empieza en el ventrículo izquierdo, sube y aquí tenemos la aorta ascendente. Forma un arco, el callo aórtico, y sigue bajando por el tórax. Aquí tenemos la aorta torácica y la aorta abdominal. Del callado salen varias ramas, como el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda, que llevan sangre a la cabeza y a los brazos. Y en el abdomen, la aorta se divide en muchas arterias que van al estómago, intestinos, riñones, órganos sexuales y finalmente las piernas. Aquí podemos ver el tronco brachiocefálico y las dos arterias subclavias. La derecha nace en el tronco brachiocefálico y es más corta, y la izquierda sale directamente del arco aórtico y es más larga. Ambas tienen ramas como la arteria vertebral que va al cerebro, la torácica interna va al tórax y el tronco cervical va al cuello. Cuando cruzan la primera costilla se convierten en arterias axilares. Por otro lado, en este dibujo podemos ver el recorrido de la arteria vertebral antes de entrar al cráneo. Sube por las vértebras cervicales y da a ramas pequeñas que ayudan a irrigar partes del cuello y la médula espinal. Luego se une con la del otro lado para formar la arteria basilar. Y por último les explico el sistema carotideo. Bueno, las carótidas comunes. La derecha nace en el tronco brachiocefálico y la izquierda nace en el arco aórtico. Se dividen en carótida externa, que irriga la cara, mandíbula, la lengua, y la carótida interna, que entra al cráneo y alimenta el cerebro con ramas como la cerebral anterior y media. La carótida interna es súper importante porque forma parte del polígono de Willis, que garantiza el riego cerebral aunque una arteria se obstruya. Esto fue todo por mi parte, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Mi nombre es Adrián Sánchez, continuamos con la pregunta número 49, donde se nos indica hacer un esquema sobre la circulación anterior y posterior y las arterias que conforman el polígono de Wills. La circulación cerebral. La sangre llega al cerebro por dos sistemas, circulación anterior, donde las arterias provienen de las carótidas internas. Circulación posterior proviene de las arterias vertebrales que se unen y forman arterias basilar. El polígono de Wills es un circuito arterial en la base del cerebro que conecta ambas circulaciones. Lo forman
arterias cerebrales anteriores, comunicante anterior, carótidas internas, comunicantes posteriores, cerebrales posteriores. Continuamos con la 50. Con respecto a la carótida externa, haga un dibujo o esquema donde indique las estructuras que irrigan las ramas colaterales. Carótida externa nace de la bifurcación de la carótida común a nivel del cuello. Suple las estructuras de la cara, cuero cabelludo, cavidad oral, nasal y parte del oído. Las ramas colaterales anteriores, tiroidea superior, irriga la tiroidea y la laringe. Lingual, irriga la lengua, facial, irriga la cara y glándulas salivales. Posteriores está la occipital, la medial. Las arterias temporal superficial, las arterias maxilar internas o laterales. En la pregunta 51, hago un esquema o dibujo, la carótida interna indicando su origen, arterias colaterales que producen a nivel del cuello. La arteria carótida interna, su origen en la bifurcación de la carótida común a la altura del cartílago tiroides C4. Trayecto: asciende por el cuello sin dar ramas dentro de la vaina carótida. Ingreso al cráneo: entra por el conducto carótido en el hueso temporal. Continuamos con la 52. Un esquema o dibujo indique las arterias coronarias, pulmonar, aorta, vasos supraórticos, grandes vasos del corazón, arterias coronarias. Su origen en la base de la aorta y suministran sangre oxigenada al miocardio. Arteria pulmonar: surge el ventrículo derecho y transporta sangre oxigenada hacia los pulmones. Aorta: es la arteria principal que sale del ventrículo izquierdo y distribuye sangre oxigenada al cuerpo. Vasos supraórticos arteriales: tronco branquioencefálico, arteria carótida común derecha, carótida interna, carótida externa, arteria subclavia derecha, arteria carótida común izquierda y arteria subclavia izquierda. La circulación en las extremidades superior: arteria subclavia, arteria axelar, arteria branquial, arteria radial y la arteria ular. Continuamos con la 53. Explique mediante un dibujo o esquema donde toma su nombre la arteria humeral. Arteria humeral: el origen de la arteria humeral se forma como continuación de la arteria axilar a partir del borde inferior del músculo redondo mayor y recorte del brazo. Ramas colaterales principales: la arteria branquial profunda, arteria nutricia del húmero, arteria colateral ular superior e inferior. Bifurcación: a nivel de la fosa cubital, la arteria bronquial se divide en arteria radial, arteria ular, ramas de la arteria radial, arteria recurrente radial, ramas musculares, rama palmar, superficial y profunda. Continuamos con la 54. Explique las diferencias entre el sistema venoso superficial y el profundo a nivel del miembro superior. El sistema venoso superficial, su ubicación cercano a la piel en el tejido subcutáneo. Venas principales: vena cefálica lateral, vena basílica medial. Función: drena sangre de la piel y los tejidos subcutáneos. Característica: menor presión visible bajo la piel, utilizada para la extracción de sangre o inserción de catéteres. Sistema venoso profundo: ubicación más profundo, cerca a los huesos y músculos. Venas principales, venas branquiales que acompañan a las arterias. Función: drena sangre de los músculos y estructuras profundas. Sus características:
mayor presión y no son visibles. Haga un esquema o dibujo de la irrigación del drenaje de los pulmones indicando las principales arterias. La irrigación y drenaje de los pulmones está la circulación pulmonar, que es funcional, las arterias pulmonares, capilares pulmonares y venas pulmonares. La circulación branquial, que es nutricional, arterias branquiales, venas branquiales y el drenaje linfático, vasos linfáticos pulmonares y ganglios linfáticos. Muchas gracias. Mi nombre es Julián David Sobraño, estudiante en tecnología, en radiología, imagen y diagnóstica, y vengo a exponer sobre el sistema cardiovascular y me corresponde desde el punto 56 hasta el 62. El punto 56 dice lo siguiente: explique cuál es la función del tronco celíaco, de dónde emerge y qué ramas produce. Bueno, el tronco celíaco, funciones, origen y ramas, como lo dice el punto. ¿Cuál es el tronco celíaco? Es una arteria corta y gruesa que forma parte del sistema arterial abdominal. ¿De dónde emerge? Emerge de la aorta abdominal, justo por debajo del diagrama, aproximadamente a nivel de la décima vértebra torácica, en la T12. ¿Cuál es su función? Su función principal es llevar sangre rica en oxígeno a los órganos superiores del abdomen, especialmente los que participan en la digestión. ¿Qué ramas produce? Aquí tiene tres ramas principales. Primera, arteria gástrica izquierda, irriga parte del estómago y esófago. Dos, arteria esplénica, va al vaso, parte del estómago y páncreas. Arteria hepática común, lleva sangre del hígado, estómago, duodeno y páncreas. El punto 57 dice lo siguiente: explica qué es el sistema ácido y hemiácico, la estructura que drena y dónde desemboca. Bueno, el sistema ácido y hemiácico es un conjunto de venas que se encargan de drenar la sangre venosa, especialmente de la parte posterior del tórax y del abdomen. La vena ácido corre por el lado derecho de la columna vertebral, mientras que la vena hemiácido y hemiácicos accesoria están del lado izquierdo. Este sistema recoge sangre de varias estructuras, como las paredes del tórax, el esófago, los bronquios y el mediastino. Luego la sangre de las venas hemiácido cruza hacia el lado derecho y desemboca en la vena ácido. Y finalmente la vena ácido lleva una sangre hacia la vena cava superior para que llegue al corazón. Este sistema es muy importante porque funciona como una ruta alterna del drenaje venoso, especialmente si la vena cava inferior está obstruida. En el punto 58 dice: explique la irrigación y drenaje de los siguientes órganos abdominales: esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, hígado, riñón, páncreas y vaso, indicando para cada una de las principales venas que las componen. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que son 8 puntos y es un poco extenso. Primero, esófago, porción abdominal. El esófago abdominal se irriga principalmente por las arterias gástricas izquierdas, que es una rama del tronco celíaco. En cuanto al drenaje venoso, la sangre va a la vena gástrica izquierda, que desemboca en la vena aorta. También es importante porque aquí hay una zona de anastomosis portosistemática. 2. Estómago. El estómago recibe sangre de varias arterias, la gástrica, izquierda y derecha, por la curvatura menor, y los gastroepiploicas por la curva mayor. El drenaje venoso sigue una ruta parecida hacia la vena aorta, a través de la vena gástrica y gastroepiploicas. Intestino delgado. El duodeno se riega con ramas pancreatoduodenales, mientras que el yeyuno y el ilio recibe sangre
de ramas de la arteria mesentérica superior. El drenaje venoso se hace por la vena mesentérica superior, que también termina en la vena aorta. 4. Intestino grueso. El colon derecho y el transverso se irrigan por la arteria mesentérica superior y el izquierdo y sigmoide por la mesentérica inferior. El drenaje venoso va hacia la vena mesentérica superior e inferior, también hacia la vena aorta. En el recto hay que mezclar parte del sistema y parte del sistema cava, lo que también crea una anastomosis importante. 5. Hígado. El hígado recibe sangre oxigenada por la arteria hepática propia y también sangre rica en nutrientes por la vena aorta. El drenaje venoso del hígado va directamente a la vena cava inferior por la vena hepática. Riñones. 6. Los riñones se irrigan por las arterias renales que salen directamente de la aorta abdominal y se drenan por las venas renales que van directa a la vena cava inferior. 7. El páncreas recibe sangre de ramas de la arteria esplénica y de las pancreatoduodenales y se drena por las venas pancreáticas que van a la vena esplénica y luego a la vena aorta. Vaso. El vaso se irriga por la arteria esplénica y se drena por la vena esplénica que también termina en la vena aorta. Bueno, el punto 59 dice lo siguiente: enuncia las ramas colaterales y terminales que genera el tronco anterior y el tronco posterior de la arteria ilíaca interna. Bueno, las ramas colaterales y terminales de la arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca interna es una rama de la arteria ilíaca común que se encarga de irrigar la mayoría de los órganos pélvicos. La región glútea, perineo y parte de los genitales se divide en dos troncos principales, el tronco anterior y el tronco posterior. Cada una de esas ramas colaterales y ramas terminales. El tronco anterior de la arteria ilíaca interna. El tronco anterior es el más voluminoso y da principalmente ramas que irrigan vísceras pélvicas, músculos y estructuras genitales. Sus ramas colaterales son las siguientes: arteria umbilical, que en la vida fetal de la sangre y de la placenta, y en adulto da ramas vesicales superiores. Arteria obturatriz, que sale por el conducto obturador e irriga los músculos del músculo. 3. Arteria vesical inferior en el hombre, que irriga la vejiga y la próstata. 4. Arteria vaginal en la mujer, equivalente a la vesical inferior. 5. Arteria rectal media, que irriga la parte media del recto. 6. Arteria pudenda e interna, que sale de la pelvis y entra al perineo, irrigando los genitales externos. 7. Arteria glútea inferior, que va hacia la región glútea. Tronco posterior de la arteria ilíaca interna. El tronco posterior es más corto y da ramas que van principalmente hacia la pared posterior de la pelvis, los músculos y el sacro. Sus ramas colaterales son: primero, la arteria iliolumbar, que ascienden hacia los músculos de la región lumbar. 2. Arterias sacras laterales, que irrigan del sacro y estructura nerviosa de esa zona. Y sus ramas terminales es la arteria glútea superior, que es la más grande de todas las ramas de la ilíaca interna y sale por el agujero ciático mayor para irrigar la región glútea. El punto 60 dice: explica la irrigación de los miembros inferiores desde las arterias ilíacas comunes y diferenciando sus ramas y las estructuras que irrigan. A continuación, la irrigación de los miembros inferiores comienza con las arterias ilíacas comunes, que son ramas terminales de la aorta abdominal.
Cada arteria ilíaca común se divide en dos, la arteria ilíaca interna y la arteria ilíaca externa. La arteria ilíaca interna se encarga principalmente de irrigar los órganos pélvicos, pero también de ramas que participan en la irrigación del miembro inferior. Entre estas ramas están la arteria obturatriz, que pasa por el conducto obturador e irriga los músculos aductores del muslo, y la arteria glútea superior e inferior, que irriga la irrigación glútea. Por otro lado, la arteria ilíaca externa es la principal arteria que continúa hacia el miembro inferior. Al pasar por debajo del ligamento inguinal, cambia su nombre a arteria femoral. Esta arteria desciende por la parte inferior del muslo e irriga el cuádriceps, y a través de su rama más importante, la arteria femoral profunda, irriga los músculos del muslo posterior mediante las arterias perforantes. La arteria femoral continúa su trayecto y pasa al segmento posterior de la rodilla, donde se convierte en la arteria poplitea. Esta arteria da ramas para la rodilla y se divide en dos ramas principales, la arteria tibial anterior y la arteria tibial posterior. La arteria tibial anterior atraviesa hacia la cara anterior de las piernas e irriga los músculos extensores. Al llegar al pie, se convierte en la arteria dorsal del pie, también llamada pedia, que irriga el dorso del pie. La arteria tibial posterior desciende por la parte posterior de la pierna, irrigando los músculos flexores. De ella hace una rama llamada arteria peronea, que irriga la cara lateral de la pierna. Finalmente, la tibial posterior se divide en dos ramas terminales, la arteria plantar medial y la arteria plantar lateral, que se encarga de irrigar la planta del pie. En resumen de lo anterior, la irrigación del miembro inferior es un recorrido continuo desde la ilíaca común hacia las arterias plantares del pie, con ramas que se adaptan a cada región, pelvis, muslo y pierna y pies. Bueno, el punto 61 dice: explique cómo funciona el retorno venoso de los miembros inferiores, qué pasa cuando no funciona bien, cómo se puede cuidar su función y cuáles son las principales venas que lo conforman. Bueno, el retorno venoso de los miembros inferiores es el proceso por el cual la sangre que ha circulado por las piernas y los pies regresa al corazón. Como esta sangre debe subir contra la gravedad, el cuerpo utiliza varios mecanismos para facilitar este regreso. Uno de los principales son las válvulas venosas, que son pequeñas estructuras dentro de las venas que permiten que la sangre fluya hacia arriba, pero impide que se devuelva hacia abajo. Además, los músculos de las piernas, especialmente los de la pantorrilla, cumplen un papel muy importante. Al encontrarse, comprimen las venas profundas y ayudan a empujar la sangre hacia arriba, lo que se conoce como bomba muscular. Cuando el retorno venoso no funciona correctamente, la sangre se acumula en las venas de las piernas, lo que genera aumento de presión, hinchazón, pesadez, y con el tiempo puede producir varices. Estas venas dilatadas y tortuosas que aparecen cerca de la piel, en casos más graves, pueden desarrollarse una trombosis venosa, que es la información de coagulación el interior de las venas, lo cual puede ser peligroso si esos coágulos se desplazan a otros órganos. Para cuidar la función del retorno venoso es importante mantenerse activo, caminar con frecuencia, evitar estar mucho tiempo de pie o sentado sin moverse. Elevar las piernas al descansar puede ser una buena idea. Usar medias de compresión, y si es necesario mantener un peso corporal saludable. Las principales venas que forman parte del retorno venoso son los miembros inferiores.
se dividen en dos grupos: venas profundas y las venas superficiales. Las venas profundas son la vena femoral y las venas popliteas, y las venas tibiales anterior y posterior. Estas venas transportan la mayor parte de la sangre y están rodeadas por los muslos. Las venas superficiales, en cambio, están más cerca de la piel y son más visibles. Las dos más importantes son las venas safena mayor, que recorre la parte interna de la piel y es muslo, y la vena safena menor, que va por la parte posterior de la pierna. Estas venas se comunican entre sí a través de venas perforantes, que también tienen válvulas para controlar el flujo. Bueno, a continuación el punto 62 dice: algún esquema o mapa ambiental, un mapa conceptual según su preferencia, identificando las principales estructuras que constituyen el sistema linfático. Bueno, el sistema linfático es una parte fundamental del sistema circulatorio y del sistema inmunológico. Su función principal es drenar el exceso de líquido intersticial que se acumula dentro de los tejidos, devolver la sangre y además participar en la defensa del organismo mediante la producción y transportar las células inmunitarias. Las principales estructuras que los componen son los vasos linfáticos, la linfa, los ganglios linfáticos y los órganos linfoides, como el vaso, el timo y las amígdalas. Los vasos linfáticos son similares a las venas y se encargan de recolectar la linfa. Es un líquido claro que contiene agua, proteínas, lípidos y células del sistema inmune. Estos vasos empiezan en las capilares linfáticos que se encuentran en casi todos los tejidos del cuerpo, van uniéndose en conductos más grandes. Hola tutora, mi nombre es Luisa Fernanda Ramírez Caicedo. Vengo a exponer las preguntas 63 a las 70 del segundo portafolio, que tienen como temas el sistema endocrino, el aparato respiratorio, la estructura de las vías biliares, el aparato urinario, el aparato reproductor femenino, masculino y los órganos de los sentidos. Como primer sistema tenemos el sistema endocrino, que está compuesto por el hipotálamo, la hipofisis, la glándula tiroides, las glándulas paratiroideas, las glándulas suprarrenales, los ovarios y los testículos. El hipotálamo controla el equilibrio del agua, el sueño, la temperatura, el apetito y la presión arterial. La hipofisis produce hormonas que controlan otras glándulas endocrinas. La glándula tiroides es la encargada de producir hormonas que regulan el metabolismo, el crecimiento de los huesos, el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso. Las glándulas paratiroideas están junto a la glándula tiroidea. Las glándulas suprarrenales, estas actúan en colaboración con el hipotálamo y con la glándula pituitaria. Los ovarios, que son los que secretan estrógenos y progesterona, y los testículos, que son los que producen testosterona. Como segundo tema tenemos el aparato respiratorio, que está compuesto por las fosas nasales, la faringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, los alveolos y los pulmones. Las fosas nasales están ubicados en la entrada del aparato respiratorio en la cara. Tienen un tejido pseudoestratificado ciliado con células seticiformes. Su estructura adyacente son los senos paranasales, la cavidad bucal, y su función es filtrar, humedecer y calentar el aire inspirado y el olfato. La faringe está ubicada detrás de la cavidad nasal y bucal, conecta la laringe. Tiene un tejido epitelio estratificado, un tejido muscular esquelético. Su estructura adyacente son la cavidad nasal, bucal, la laringe y el esófago. Su función es pasar los alimentos
y el aire. Esta también participa en la deglución y en la fonación. La tráquea, que está ubicada al frente del esófago desde la laringe hasta los bronquios, su tejido es un epitelio respiratorio ciliado que tiene cartílago en forma de C y su estructura adyacente es detrás del esófago y tiroides. Su función es conducir el aire hasta los pulmones y filtrar los impulsos. Los bronquios, que están ubicados en la división de la tráquea hacia cada pulmón, y su tejido es epitelio respiratorio, tiene cartílago y músculo liso. Su estructura adyacente son los pulmones, vasos pulmonares, y su función es la distribución del aire dentro de los pulmones. Están los bronquiolos, que estos están ubicados en las ramificaciones finas dentro de los pulmones. Su estructura adyacente son los alveolos. Su tejido es epitelio cúbico simple con músculo liso y sin cartílago. Su función es conducir el aire a los alveolos y la regulación del flujo. Nos encontramos con los alveolos también, que están ubicados al final de los bronquiolos. Su tejido es epitelio plano simple con membrana basal capilares. Su estructura adyacente son los bronquiolos, red capilar pulmonar. Su función es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Por último, tenemos los pulmones, que están ubicados en la cavidad torácica a cada lado del corazón. Su tejido es elástico, tiene vasos, tiene alveolos, bronquios. Su estructura adyacente es el corazón, las costillas, el diafragma, y su función principal es el intercambio gaseoso. Cabe aclarar que este es el órgano principal de la respiración. Como tercer tema tenemos el sistema digestivo, que este cuenta con la boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, el intestino grueso, el recto y ano. La boca está en la parte del inicio del tubo digestivo, en la cavidad oral. Su tejido es epitelio plano, estriado, tiene glándulas salivales. Su estructura adyacente son los labios, las mejillas, la lengua, el paladar. Sus funciones son las de masticar, la salivación y la digestión mecánica. La faringe está en la boca y el esófago. Su tejido es epitelio estriado y muscular esquelético. Su estructura adyacente es la cavidad nasal, la boca, la laringe, el esófago, y su función es pasar el bolo alimenticio y la deglución. El esófago, que está en el cuello del abdomen, detrás de la tráquea. Su tejido es músculo esquelético liso y su estructura adyacente es la tráquea, el corazón, el esófago, y su función es transportar el bolo alimenticio al estómago mediante la peristalsis. El estómago, que es la parte superior izquierda del abdomen, su tejido es epitelio cilíndrico simple, tiene músculo liso, su estructura adyacente son el diafragma, el hígado, los pulmones, el intestino delgado, y su función es almacenar y mezclar, diluir también las proteínas. El intestino delgado.
Este está entre el estómago y el intestino grueso. Su tejido es epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y su estructura adyacente son el estómago, el colon, el páncreas. Sus funciones son la digestión final y la absorción de nutrientes. Está el intestino grueso que rodea el intestino delgado y el ano. Su tejido es epitelio cilíndrico simple con células. Su estructura adyacente son el intestino delgado, la vejiga, el útero, y su función es la absorción de agua y electrolitos y la formación de las heces. El recto y el ano, que son la parte final del tubo digestivo, tienen un tejido cilíndrico y estratificado, tiene músculo liso y esquelético. Su estructura adyacente son la pelvis, los órganos urinarios y reproductores. Su función son las de almacenar y expulsar heces. Tenemos aquí las vías biliares. Como podemos ver, está el conducto hepático derecho, izquierdo, está el conducto hepático común, el conducto coleducto, el conducto pancreático, el cuerpo, la mucosa con pliegues, el cuello de la vesícula y el conducto crístico que se encuentra en esta parte. Como tercer tema está el aparato urinario, que son los riñones, uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Los riñones está ubicado en la parte el intestino grueso, el recto y ano. La boca está en la parte del inicio del tubo digestivo, en la cavidad oral. Su tejido es epitelio plano, estriado, tiene glándulas salivales. Su estructura adyacente son los labios, las mejillas, la lengua, el paladar. Sus funciones son las de masticar, la salivación y la digestión mecánica. La faringe está en la boca y el esófago. Su tejido es epitelio estriado y muscular esquelético. Su estructura adyacente es la cavidad nasal, la boca, la laringe, el esófago, y su función es pasar el bolo alimenticio y la deglución. El esófago, que está en el cuello del abdomen, detrás de la tráquea. Su tejido es músculo esquelético liso y su estructura adyacente es la tráquea, el corazón, el esófago, y su función es transportar el bolo alimenticio al estómago mediante la peristalsis. El estómago, que es la parte superior izquierda del abdomen, su tejido es epitelio cilíndrico simple, tiene músculo liso, su estructura adyacente son el diafragma, el hígado, los pulmones, el intestino delgado, y su función es almacenar y mezclar, diluir también las proteínas. El intestino delgado. Este está entre el estómago y el intestino grueso. Su tejido es epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y su estructura adyacente son el estómago, el colon, el páncreas. Sus funciones son la digestión final y
la absorción de nutrientes. Está el intestino grueso que rodea el intestino delgado y el ano. Su tejido es epitelio cilíndrico simple con células. Su estructura adyacente son el intestino delgado, la vejiga, el útero, y su función es la absorción de agua y electrolitos y la formación de las heces. El recto y el ano, que son la parte final del tubo digestivo, tienen un tejido cilíndrico y estratificado, tiene músculo liso y esquelético. Su estructura adyacente son la pelvis, los órganos urinarios y reproductores. Su función son las de almacenar y expulsar heces. Tenemos aquí las vías biliares. Como podemos ver, está el conducto hepático derecho, izquierdo, está el conducto hepático común, el conducto coleducto, el conducto pancreático, el cuerpo, la mucosa con pliegues, el cuello de la vesícula y el conducto crístico que se encuentra en esta parte. Como tercer tema está el aparato urinario, que son los riñones, uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Los riñones está ubicado en la parte posterior del abdomen, a ambos lados de la columna vertebral. Su tejido es epitelio cúbico en túbulos. Tiene tejido conectivo, vasos sanguíneos y sus estructuras adyacentes son las glándulas suprarrenales, los músculos lumbares, las costillas. Tiene como función filtrar la sangre, la formación de orina y la regulación de electrolitos. También controla el pH y la presión arterial. Están los uréteres, que están ubicados desde los riñones hasta la vejiga. Estos descienden por el abdomen. Tienen un tejido epitelio de transición con músculo liso, con estructuras adyacentes, los vasos sanguíneos, los intestinos, el útero. En las mujeres tienen como función transportar la orina desde los riñones hasta la vejiga por peristalsis. Están la vejiga urinaria, que está ubicado en la pelvis detrás del pubis. Tiene tejido epitelio de transición con músculo liso. Tiene como estructura adyacente el útero, la vagina en las mujeres, la próstata en los hombres. Recto, y su función es el almacenamiento temporal de la orina hasta la micción. Por último está la uretra, que está ubicado desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo. Su tejido es epitelio de transición, cilíndrico y escamoso. Está compuesto por músculo liso y esquelético. Su estructura adyacente son el pene en hombres, clítoris y labios menores en mujeres. Tiene como función la conducción y la expulsión de la orina. En los hombres también transporta el semen. También tenemos el aparato reproductor femenino, que es el siguiente tema, que está compuesto por los ovarios, que están ubicados en la cavidad pélvica, a ambos lados del útero. Su tejido es epitelio cúbito simple, con tejido conectivo y folículos ováricos. Su estructura adyacente son las trompas de falopio, ligamentos, úteros y ovarios. Tienen como función
producir óvulos, también producir hormonas sexuales, estrógenos y progesterona. También están en este aparato reproductor femenino, las trompas de falopio, que están ubicados desde los ovarios hasta el útero. Tienen un tejido cilíndrico con músculo liso. Su estructura adyacente son los ovarios, el útero y ligamentos. Tiene como función transportar el óvulo hasta el sitio de la fecundación. También encontramos el útero, que está ubicado en la cavidad pélvica entre la vagina y el recto. Tiene tejido endométrico, miométrico y polimétrico. Tiene como estructura adyacente tiene la vejiga, el recto, la vagina. Su función es el alojamiento del embrión, del feto, la menstruación y las contracciones durante el parto. La vagina, que está ubicado entre el útero y el exterior del cuerpo, detrás de la vagina. Tiene tejido epitelio plano, estratificado, no queratinizado, tiene músculo liso y su estructura adyacente son el útero, el recto, tiene como función pues brindar el canal del parto, también es el receptor del pene, la salida del flujo menstrual. Y la vulva, que está ubicada en la parte exterior del aparato reproductor femenino, tiene tejido epitelio escamoso, tejido conectivo y glándulas. Su estructura adyacente son la vagina y la uretra. Su función es proteger el aparato interno y dar placer sexual. Tenemos dar el canal del parto, también es el receptor del pene, la salida del flujo menstrual. Y la vulva, que está ubicada en la parte exterior del aparato reproductor femenino, tiene tejido epitelio escamoso, tejido conectivo y glándulas. Su estructura adyacente son la vagina y la uretra. Su función es proteger el aparato interno y dar placer sexual. Tenemos el aparato reproductor masculino, que está compuesto por testículos, epididimo, conducto deferente, vesículas seminales, la próstata y el pene. Los testículos están ubicados detrás del escroto, fuera de la cavidad abdominal. Tiene tejido epitelio germinativo, tiene túbulos semisféricos, tiene tejido conectivo. Su estructura adyacente son el epididima, el cordón espermativo, y su función es producir espermatozoides y testosterona. Está el epididimo, que está ubicado. Este va pegado a la parte posterior del testículo. Tiene un tejido pseudoestratificado con esterocoliocitos, tiene músculo liso y su estructura adyacente son los testículos, el conducto deferente. Su función es la maduración y el almacenamiento de espermatozoides. El conducto eferente va desde el epididimo hasta la uretra prostática. Su tejido es epitelio pseudoestratificado con músculo liso grueso. Su estructura adyacente es el cordón espermático y vejiga. Su función es transportar espermatozoides hasta la uretra. La vesícula seminal está detrás de la vejiga, cerca de la próstata. Tiene un tejido de epitelio columinar
con músculo liso. Su estructura adyacente son conducto deferente, próstata, y su función es producción de líquido seminal en fructosa y espermatozoides. La próstata está debajo de la vejiga, redondeando la uretra prostática. Su tejido epitelio es glandular con tejido muscular conectivo. Su estructura adyacente son la vejiga, el recto, la uretra, y tiene como función producir secreciones que activan los espermatozoides. Por último, tenemos de este aparato el pene, que está ubicado en la parte externa. También está en la parte interior del peroné. Tiene tejido, cuerpos evernoso y esponjoso. Su tejido eréctil también cuenta con estructura adyacente, la uretra, el prepucio, el glande, y su función es el órgano de cápula y expulsión de semen y orina. Por último, tenemos los órganos de los sentidos, que están los ojos, los oídos, la nariz y la piel. Los ojos están en la cavidad arbitraria del cráneo. Tienen tejido epitelio estratificado, conectivo, muscular y nervioso. Su estructura adyacente son los paranasales, los párpados, las cejas, las glándulas. Tienen como función captar la luz, enfocar imágenes y convertir estímulos luminosos en señales nerviosas. También está el oído, que son los que nos ayudan a captar los sonidos y las ondas sonoras. La nariz, que nos permiten captar ciertos olores y enviar las señales de los olores al cerebro. La lengua, que nos permite la deglución, probar, tener sentido en los sabores, manipulación de alimentos. Y la piel, que se encuentra en todo el cuerpo y tiene como función proteger, apreciar estímulos, la temperatura y la presión al dolor.